A finales del verano de 1929, los residentes de Düsseldorf, una ciudad en el oeste de Alemania, comenzaron a temer lo que creían que eran varios asesinos desconocidos que acechaban las calles y se aprovechaban de individuos vulnerables. Nadie estaba a salvo de los asesinos, quienes victimizaban desde hombres adultos hasta niños pequeños. Esta amplia gama de objetivos es lo que llevó a los investigadores a creer que varias personas eran responsables de los asesinatos, la víctima más joven de los cuales era una niña de 5 años. Cuando Peter Curtin, de 47 años, se entregó a la policía en la primavera de 1930, afirmando ser responsable de los crímenes cometidos por el vampiro de Düsseldorf, fue una sorpresa para muchos. No solo la policía, que todavía consideraba la idea de que los recientes asesinatos eran el resultado de varias personas, sino también su propia esposa, que no consideró por un momento que Curtin fuera capaz de cometer tales crímenes atroces. Aún así, aunque algunas respuestas llegaron, muchas preguntas permanecieron. ¿Quién era Peter Curtin y qué lo llevó a convertirse en un asesino tan brutal? En este documental, buscamos arrojar luz sobre estas preguntas y más mientras examinamos el perturbador caso de Peter Curtin, el vampiro. Hagamos esto con amor. Según los informes, Peter Curtin tuvo una crianza sumamente sombría y violenta. Nacido el 26 de mayo de 1883, en la actual Mulheim, un distrito de Colonia, Curtin era el mayor de 13 hijos. Pasó su vida temprana en la pobreza, donde 2 de sus hermanos menores murieron en la infancia. Su familia vivía en un apartamento de un cuarto. Su juventud estuvo llena de abuso físico, a menudo a manos de su padre, quien era moldeador de arena de profesión, pero también un bebedor empedernido que, en borracheras, pasaba su tiempo en casa golpeando a su esposa e hijos. Un hombre despiadado, el padre de Curtin, a menudo hacía que sus hijos se reunieran ante él, donde los obligaba a mirar mientras su madre era violada. La madre de Curtin tuvo que soportar un matrimonio violento y sin amor. En la Alemania del siglo XIX no tenía otras opciones. No fue hasta 1897 que pudo liberarse de su esposo, cuando fue encarcelada por incesto después de que él violara repetidamente a la hija mayor de la pareja, que tenía 13 años en ese momento. Tras la sentencia, la madre de Curtin consiguió una orden de separación. Más tarde se casaría y se mudaría a Düsseldorf. Se cree que Curtin cometió sus primeros asesinatos a la edad de 9 años, cuando empujó a un amigo que sabía que era un mal nadador fuera de una balsa mientras jugaban en el río Rin. Otro niño que presenció el ahogamiento saltó para rescatarlo. Curtin empujó a ambos niños debajo de la balsa, sujetando al nadador más fuerte hasta que ambos niños murieron. Luego se reveló que murieron por ahogamiento accidental y nunca se sospechó del niño de 9 años, Curtin. Alrededor de este mismo tiempo, se hizo amigo de un vecino, un hombre que trabajaba como perrero local y vivía en el mismo edificio que los Curtin. Curtin comenzó a acompañar al perrero en sus rondas, y pronto fue expuesto a una violencia aún más grotesca cuando el hombre comenzó a matar, torturar y abusar sexualmente de los caninos. No pasó mucho tiempo antes de que Curtin comenzara a imitar sus formas, desahogando la frustración y el abandono que sentía por parte de su familia en las indefensas criaturas que eran aprehendidas por su nuevo amigo. Pero este no fue el único amigo que Curtin tuvo de niño. Frecuentemente se escapaba de casa durante semanas debido al abuso que sufría a manos de su padre, y pasaba estos periodos en compañía de delincuentes menores y otros inadaptados.
A través de estos compañeros, aprendió de los delitos menores que podía cometer, los cuales le ayudarían a alimentarse y vestirse mientras vivía en las calles. Se sabía que Curtin era un buen estudiante en la escuela, pero a menudo luchaba por ser consistente debido al abuso que sufría en casa. Como Curtin era el hijo mayor, a menudo sufría más que todos sus hermanos. Sobre el abuso de su padre, él diría más tarde: «Nunca amé a mi padre, pero siempre le temí. Desde pequeño vi a mi padre como un monstruo». No pasó mucho tiempo antes de que se conocieran los comportamientos que Curtin había aprendido de su amigo maltratador de animales, cuando, a la edad de 13 años, inició su primera relación con una chica. Aunque ella permitía que Curtin le quitara la ropa y la tocara, rechazó sus intentos de tener relaciones sexuales. Como resultado, un Curtin sexualmente frustrado comenzó a maltratar animales en los establos locales, incluyendo ovejas, cerdos y cabras, mientras practicaba la bestialidad. Más tarde declaró que obtenía el máximo placer al apuñalar a los animales justo antes de alcanzar el orgasmo. Como resultado de este descubrimiento, frecuentemente comenzó a apuñalar y cortar a las criaturas que maltrataba para alcanzar un orgasmo. Finalmente fue descubierto apuñalando a un cerdo, y más tarde afirmó que este patrón de comportamiento se detuvo después de ser descubierto. Se informa que alrededor de este tiempo, Goethe intentaría violar a la misma hermana que fue objeto de abuso sexual por parte de su padre. Después de dejar la escuela en 1897, el padre de Curtin insistió en que se convirtiera en un Mulder como él, por lo que el adolescente accedió y consiguió empleo como aprendiz de Mulder. Trabajó durante 2 años, hasta que finalmente se cansó de esto, ya que a menudo era golpeado e insultado durante su empleo. Decidió robar alrededor de 300 marcos a su empleador, así como cualquier dinero que pudiera encontrar en su casa, antes de huir de la ciudad. Se mudó a la ciudad de Koblenz, donde comenzó a salir con una trabajadora sexual unos años mayor que él. Afirmó que esta mujer le permitiría hacer lo que quisiera sexualmente, y se sometería a cada uno de sus deseos, sin importar cuán retorcidos fueran. Sin embargo, solo un mes después de llegar a Koblenz, fue atrapado por las autoridades y posteriormente acusado de allanamiento de morada y robo, de los cuales fue condenado, recibiendo 1 mes de prisión como castigo. Curtin fue liberado de prisión en agosto de 1899, pero no se desanimó de la vida criminal por su tiempo tras las rejas, porque inmediatamente comenzó a cometer delitos menores nuevamente. Pasó los siguientes 19 años de su vida entrando y saliendo de la prisión, y más tarde alegó que el horrible tiempo que pasó en el sistema penal lo llevó a obsesionarse con vengarse de la sociedad. Entre 1899 y 1918, Curtin sería acusado de múltiples robos, actos de violencia, deserción, incendio intencional e incluso intento de asesinato. Empezó a aceptar plenamente su vida criminal. Descrito como guapo y carismático, no tuvo problemas para atraer a las mujeres siendo adulto. Pero sus tendencias violentas, falta de empatía y escaso entendimiento de las personas y sus emociones significaban que le costaba formar y mantener vínculos adecuados con las mujeres con las que salía. En su posterior confesión a los investigadores en 1930, Curtin afirmó haber cometido su primer asesinato en noviembre de 1899. Según su historia, recogió a una chica de 18 años y la convenció para ir con él a Hofgarten, un jardín público en Düsseldorf. Aquí, la pareja tuvo relaciones sexuales antes de que Curtin la estrangulara con sus propias manos. Creía que la había matado y abandonó su cuerpo en la escena. Destacablemente no hay registros que corroboren esta historia. No se recuperó ningún cuerpo en los jardines alrededor del tiempo del supuesto asesinato, y ha habido alguna especulación de que la víctima sobrevivió a este asalto, posiblemente no reportando el ataque a la policía. Curtin agregó que al llevar a cabo este acto había demostrado para sí mismo que tal violencia era lo único que podía llevarlo al éxtasis sexual más absoluto. 1 año después de este asalto, en 1900, Curtin fue detenido por fraude. Sería arrestado nuevamente ese mismo año por el mismo cargo,
pero en este punto se agregaron más cargos a su acusación, incluyendo robo e intento de asesinato con un arma de fuego. Como resultado, se le dio 4 años de prisión. Después de su liberación en 1904, fue reclutado en el ejército imperial alemán y enviado a la ciudad de Metz en Lorena, donde sirvió en el Regimiento de Infantería 98. Sin embargo, poco después Curtin decidió que la vida militar no era para él y desertó. Más tarde ese año, comenzó a cometer ataques de incendio provocado y parecía obtener cierta satisfacción al observar desde una distancia segura mientras los bomberos intentaban apagar el incendio que él había iniciado. Muchos de estos incendios ocurrieron en graneros y altillos, y más tarde admitiría a los investigadores que había cometido alrededor de 24 actos de incendio provocado para el momento de su arresto en 1930. Confesó en ese momento que los incendios le excitaban sexualmente, y también esperaba, cuando los iniciaba, que incendiara a los sin hogar que se refugiaban en estas estructuras. El primer asesinato documentado de Curtin ocurrió el 25 de mayo de 1913. Recordó el evento durante su juicio en 1931. Había estado robando, especializándome en bares públicos o posadas donde los dueños vivían en el piso de arriba. En una habitación encima de una posada en Kolmulheim, descubrí a un niño de unos 10 años, dormido. Su cabeza estaba mirando hacia la ventana. La agarré con mi mano izquierda y la estrangulé durante aproximadamente 1 minuto y medio. El niño se despertó y luchó, pero perdió la conciencia. Tenía conmigo un pequeño pero afilado cuchillo de bolsillo y sostuve la cabeza del niño y le corté la garganta. El niño al que se refería Curtin era una niña de 9 años llamada Christine Klein, a quien descubrió mientras robaba en una taberna en la actual Colonia. Informó que el ataque duró aproximadamente 3 minutos y agregó horrorosamente que eyaculó al escuchar la sangre de la herida en el cuello de Christine caer al suelo. Tras cometer el crimen cerró la puerta y huyó del lugar. Al día siguiente, Curtin regresó a la zona para poder beber en una taberna frente al lugar donde mató a Christine. Escuchó las conversaciones a su alrededor para averiguar lo que los lugareños pensaban del evento. Recordó más tarde que sintió un fuerte sentido de placer por el disgusto y la indignación mostrados por los clientes del pub. Curtin también admitió obtener una sensación extrema de excitación sexual del Calvario, ya que a veces viajaba para visitar la tumba de la joven y afirmó que cuando manejaba la tierra que la cubría, eyaculaba espontáneamente. Curtin no cayó bajo sospecha en el caso de Christine. Era casi desconocido para los investigadores que indagaban su homicidio. En cambio, su tío, quien discutió con su padre poco antes de su muerte, se convirtió en el principal sospechoso. Se informó que el tío le había dicho al padre que haría algo que recordaría toda su vida durante una pelea verbal. Aunque el tío fue acusado de asesinato, afortunadamente fue absuelto por un jurado que encontró que no había suficientes pruebas. Como la policía no tenía más pistas en el caso y no había otros individuos sospechosos para investigar, el asesinato de Christine quedó sin resolver durante 18 años. Sin embargo, pronto la deserción militar de Curtin lo alcanzaría. Fue juzgado por los tribunales militares y condenado no solo por este delito, sino también por múltiples cargos de incendio provocado, robo e intento de robo. Finalmente, le dieron 6 años de prisión y cumplió una condena en Münster, pero pasó la mayor parte de ella en confinamiento solitario debido a la insubordinación. Esto agregó 2 años más a su condena. Curtin declaró más tarde que este periodo en la cárcel es lo que primero lo llevó a desarrollar fantasías sexuales violentas y gráficas. Cuando pensaba en matar, se excitaba sexualmente. Los años más ordinarios en la vida de Curtin llegaron entre 1921 y 1925, cuando se estableció en Altenburg después de su liberación. Durante este tiempo, no se sabe que haya cometido delitos menores o asesinatos. Según todos los informes, pasó estos 4 años de su vida como muchos otros hombres de su edad,
finalmente comprometiéndose con una mujer llamada August Scharf. August nació el 20 de febrero de 1880 en Wilkow, Polonia. En 1896 se mudó a Berlín para trabajar como criada, pero un año después se fue a Leipzig, donde se mudó con su hermano. Aunque parecía una mujer ordinaria en la superficie, August tenía un pasado asesino propio. En 1903, August conoció a un técnico hortícola sin nombre. Aunque prometió casarse con ella, 7 años después la promesa se rompió. Sus padres estaban furiosos y hablaron con abogados, buscando resolver el desacuerdo monetariamente. Pero para August, de 30 años, eso no bastó. Tomando el asunto en sus propias manos y movida por la ira, la frustración y la deslealtad, August confrontó a su antiguo amante en su casa y lo mató a tiros. Fue condenada a 5 años de prisión en 1911, pero fue liberada anticipadamente en 1915. Después de pasar algún tiempo en Leipzig con su hermana, August se mudó a Altenburg en 1921, donde conocería a Curtin. Recordó que inicialmente no le gustaba del todo, pero algo pareció cambiar ya que los dos finalmente se casaron después de 2 años de noviazgo. Aunque le dijo a Curtin que había matado a su ex, él nunca le contó de sus crímenes hasta justo antes de entregarse a las autoridades en 1930. Según todos los informes, nunca fue violento hacia August y parecía haber sido un esposo ordinario e incluso cariñoso. Sin embargo, Curtin recordó que, aunque nunca vio su lado violento, él solo podía tener relaciones sexuales con ella, mientras fantaseaba con cometer actos violentos contra otros. En esta época, Curtin mantuvo un empleo estable y se volvió un activo sindicalista. Sin embargo, solía estar solo, sin poder forjar vínculos duraderos con sus compañeros. En 1925, Curtin y August regresaron a Düsseldorf. Después de la mudanza, el comportamiento de Curtin fue descrito como deteriorado, ya que comenzó varias aventuras, una con una sirvienta llamada Tide y otra con una criada llamada Mech. Curtin sometió a ambas mujeres a estrangulamiento durante el sexo, e incluso se informó que una vez le dijo a Tid: "Eso es lo que significa el amor". Al final, August descubrió las aventuras y las dos mujeres relataron historias distintas. Mesh alegó que Curtin la había violado, mientras que Tid lo denunció a la policía, señalando que él la había seducido. Aunque más tarde se retiró la acusación de violación, a Curtin se le impuso una pena de 8 meses de prisión por seducción y comportamiento amenazante. Cumplió 6 meses y fue liberado anticipadamente con la condición de que abandonara Düsseldorf, aunque pudo apelar esta sentencia, lo que le permitió permanecer en la ciudad. Desde este momento, los crímenes de Curtin parecen haber escalado. El 3 de febrero de 1929, siguió a una mujer de mediana edad llamada Apollonia Kuhn por las calles de la ciudad, esperando su momento para atacar. No fue hasta que estuvo oculta a la vista de posibles testigos por los arbustos que finalmente la atacó, agarrándola por las solapas de su abrigo y gritando: "No, Roe, no grites". Luego, Curtin arrastró a Apollonia más lejos de la vista hacia la maleza cercana antes de apuñalarla con un par de tijeras afiladas. Cuando ella empezó a gritar por ayuda, Curtin, temeroso de ser atrapado, escapó del lugar. Logró apuñalar a Apollonia 24 veces, alrededor de la cabeza, el torso y los brazos, con algunos golpes tan severos que golpearon sus huesos. A pesar de la brutalidad del ataque, sin embargo, Apollonia sobrevivió. El 9 de febrero, cerca de las 9 de la mañana, los trabajadores hallaron un cuerpo sin vida bajo un seto próximo al edificio donde laboraban, en el distrito de Flingen, en Düsseldorf. El cuerpo pertenecía a Rosa Oligar, de 9 años. Estaba completamente vestida y cubierta con una capa, pero parte de la tela había sido quemada y olía a gasolina. Había 13 heridas en el lado izquierdo del pecho de Rosa, 5 de las cuales habían penetrado el corazón. El doctor Carl Berg, un psiquiatra que escribió un libro sobre Curtin en 1931, señaló que la muerte de la pequeña niña habría sido rápida, ya que no había sangre en la escena donde se encontró el cuerpo de Rosa.
se determinó que fue asesinada en otra ubicación. Además, se determinó que el fuego que había quemado su ropa y partes de su cara y cabello se había encendido después de la muerte. La muerte de Rosa ocurrió entre las 6 y las 7 de la tarde del 8 de febrero, la noche antes de que la encontraran. Había estado visitando a una amiga por la tarde y había salido alrededor de las 6 de la tarde para regresar a casa con su madre antes de que oscureciera. Era un viaje corto que implicaba que la niña de 9 años tomara un sendero público. Pero durante ese breve viaje, ella había desaparecido. Después de que fue secuestrada por Curtin, fue estrangulada hasta perder el conocimiento antes de ser apuñalada con unas tijeras. Según informes, él eyaculó mientras apuñalaba a Rosa. También se excitó sexualmente después de prenderle fuego a su cuerpo, logrando supuestamente un orgasmo al ver las llamas. Curtin tardó 5 días en volver a atacar. Esta vez su víctima fue Rudolf Scheer, de 45 años, cuyo cuerpo fue descubierto en las afueras de la ciudad en el distrito de Flingern. Rudolf fue apuñalado 20 veces, siendo el ataque fuertemente concentrado en su cuello, que sufrió 16 heridas. 3 de las 20 lesiones sufridas resultaron mortales, una puñalada en la sien, una puñalada en el cuello y otra herida en la espalda. La lesión de Rudolf sugería que había sido atacado por detrás, y se determinó que había estado saliendo de un pub para regresar a casa borracho antes del asalto mortal. Se concluyó que había sido atacado entre las 11 de la noche y la medianoche, aunque su cuerpo no fue descubierto hasta la mañana siguiente. Curtin, tras el descubrimiento del cadáver, supuestamente regresó a la escena del crimen para hablar con los investigadores, donde falsamente informó a un oficial que se había enterado del asesinato por teléfono. Aunque las víctimas de estos crímenes eran muy diferentes, los investigadores concluyeron que un solo perpetrador era el culpable por varias razones. Los 3 incidentes sucedieron en el distrito de Flingern de la ciudad al anochecer. Además, todos los asesinados recibieron múltiples puñaladas en rápida sucesión. En tercer lugar, cada víctima sufrió una herida de arma blanca en la sien, y finalmente, no había otros motivos como el robo presentes. Los criminólogos notaron la rareza del perpetrador, ya que la mayoría de los asesinos suelen tener víctimas similares. El asesino de Düsseldorf guardó silencio por meses. Entre marzo y julio de 1929, Curtin intentó sin éxito estrangular a 4 mujeres, pero fue el trabajo de otro individuo violento el que atrajo la atención policial esa primavera. Erna Penning tenía 16 años la noche del 2 de abril, cuando fue asaltada. Mientras caminaba a casa, escuchó pasos detrás de ella, pero al principio no pensó que fuera algo malo. En cambio, creyó que era su amigo, así que Erna subió el cuello de su abrigo para ocultar su cara y hacer una broma. Pero de repente, una soga fue lanzada sobre su cabeza. Erna recordó que tenía sus manos debajo de la cuerda y, con todas sus fuerzas, intentó evitar que el hombre la apretara. Vi que estaba muy emocionado y que estaba haciendo grandes esfuerzos para apretar la soga. Tropecé hacia la zanja en dirección al banco. El hombre me estrangulaba con una mano mientras sostenía una soga con la otra. El perpetrador maniobró a Erna para ponerla de espaldas y continuó estrangulándola mientras estaba arrodillado. Mientras luchaba desesperadamente por su vida, la joven de 16 años agarró la nariz de su atacante y pellizcó las fosas nasales, logrando finalmente apartarlo por un minuto para poder ponerse de pie. En este punto, el hombre pareció haber admitido la derrota, ya que se alejó de ella y se quitó la cuerda, sin decir nada. Aprovechando su oportunidad, Erna huyó, logrando escapar esa noche con su vida. Un día después, el atacante volvió a golpear. En la noche del 3 de abril, una mujer caminaba por una calle mal iluminada cuando escuchó pasos detrás de ella y sintió a alguien moviéndose rápidamente hacia ella. Ella redujo la velocidad para dejar pasar a la persona, pero según recordaba la mujer, el hombre debió haber saltado hacia ella muy rápido, porque de pronto algo fue arrojado sobre su cabeza y fue arrastrada bruscamente hacia atrás. No pudo gritar pidiendo ayuda, ya que el hombre había metido un pañuelo en su boca y logró arrastrarla hacia atrás desde la carretera hasta un campo cercano. Continuó apretando la soga y escuchó la respiración de la mujer antes de arrastrarla otros 10 metros a través de la oscuridad.
En su declaración, mencionó que escuchó pasos acercándose y trató de gritar, pero no pudo. Luché con mis piernas. Fue entonces cuando me soltaron y el hombre se dio la vuelta y huyó a través del campo. Aflojé el lazo y me arrastré hacia la gente que estaba parada en la carretera. Otro hombre vio este ataque e informó a las autoridades. Vi a un hombre arrastrando a una mujer detrás de él por los campos. Ella no estaba gateando, sino siendo arrastrada por el piso. Pronto se descubrió que el autor de estos dos asaltos era un joven de 20 años, nombrado solo como Stausberg en las fuentes. Se demostró que él era el atacante por sus confesiones detalladas que coincidían con los relatos de las víctimas. Debido al nivel de violencia que mostró en estos ataques, los investigadores especularon que él era responsable de los 3 asesinatos en Flingern. Cuando se le confrontó con esta teoría, se informó que Stausberg confesó, pero su historia sobre el asesinato de Rosa Oligar no coincidía con los hechos del caso. Aún así, las autoridades creían que tenían a su hombre. No fue hasta que el verdadero asesino volvió a atacar mientras Stausberg estaba en atención psiquiátrica que se dieron cuenta de que habían cometido un error. El 8 de agosto, Curtin se encontró con Maria Hahn, una joven a la que describió como una chica en busca de matrimonio. Acordó llevarla a una cita unos días después, el 11 de agosto. Ese día, la pareja pasó varias horas juntas antes de que Curtin atrajera a María a un prado para poder quitarle la vida. La violó, estranguló y apuñaló repetidamente, admitiendo más tarde a los investigadores que ella había suplicado frecuentemente por su vida, mientras él alternativamente la estrangulaba, la apuñalaba o se sentaba en su cuerpo mientras esperaba que ella muriera. Una hora después de que comenzó el horrendo asalto, María finalmente falleció. A diferencia de muchas de sus víctimas, Curtin decidió intentar ocultar el cuerpo enterrando a María en un campo de maíz, ya que temía que su esposa viera la sangre en su ropa y lo relacionara con el asesinato si se informara en las noticias. Varias semanas después del asesinato, regresó al lugar donde había enterrado el cadáver con la intención de desenterrar a María y clavar sus restos en un árbol en una falsa crucifixión que indignaría y repugnaría al público. Pero descubrió que el cuerpo de María era demasiado pesado para levantarlo así. Más tarde declaró que abrazó y acarició el cadáver antes de volver a enterrarlo, añadiendo que a menudo volvía al lugar de la sepultura y cada vez que pensaba en lo que yacía allí se llenaba de satisfacción. Después de este asesinato, Curtin decidió cambiar su arma de elección, optando por un cuchillo en un intento de persuadir a las fuerzas del orden de que había numerosos individuos asesinos involucrados en sus diversos ataques. El 21 de agosto apuñaló a 3 individuos en ataques separados, todos los cuales sobrevivieron a la prueba. Las víctimas recordaron que los perpetradores no les habían hecho nada, y los encuentros fueron breves y abruptos. 3 días después, en la noche del 24 de agosto, Gertrude Hamacher, de 5 años, y su hermana adoptiva, Luisa Lenzen, de 14 años, salieron juntas pero nunca regresaron a casa. Sus preocupados padres comenzaron a buscar a las niñas, pero no se encontró ningún rastro de ellas. No fue hasta las 6 de la mañana del día siguiente que sus cuerpos fueron encontrados en un lote, a 200 metros de su casa. Los 2 niños yacían boca abajo, vestidos por completo y sin signos de agresión sexual. Sin embargo, ambas niñas habían sido estranguladas y cortadas en la garganta. Gertrude murió desangrada tras cortarse una arteria. Más tarde se descubrió que Curtin había visto a las 2. Una persona se acercó a un grupo de chicas y envió a Luisa a comprar cigarrillos por dinero. Tras la partida de ella, él asesinó a Gertrude y luego a Luisa cuando volvió. Inquietantemente, Curtin también supuestamente succionó sangre de varias de las heridas de Luisa, una práctica que continuaría llevando a cabo en varios otros asesinatos, lo que finalmente le llevó a ganarse el apodo, el vampiro de Düsseldorf. El mismo día que se descubrieron los cuerpos de las jóvenes, Curtin atacó a una sirvienta de 26 años llamada Gertrude Schultz. Curtin pidió a Gertrude que lo acompañara a un mercado al aire libre y después pasaron tiempo en los prados cercanos. Sin embargo, cuando Curtin intentó tener relaciones sexuales con la joven de 26 años, fue rechazado. Según se informa, Gertrude le dijo que preferiría morir antes que tener relaciones sexuales con él, a lo que Curtin gritó: «Entonces morirás».
Le apuñaló en la garganta antes de apuñalarla numerosas veces más. La última puñalada fue tan violenta y agresiva que la hoja de su daga se rompió. Curtin huyó, pero las personas cercanas escucharon los gritos de Gertrude y la ayudaron. Afortunadamente, ella sobrevivió a sus heridas, pero desafortunadamente realmente no conocía a Curtin y no pudo proporcionar a los investigadores una descripción de él. En septiembre, Curtin mató 2 veces más usando cuchillos antes de cambiar a usar martillos. Una sirvienta de 31 años llamada Ida Reuter fue su primera víctima con martillo. Fue hallada sin vida el 30 de septiembre. A diferencia de las víctimas anteriores de Curtin, Ida había sido posada, su ropa desordenada y sus piernas separadas. Las pruebas mostraron que la habían arrastrado hasta el lugar donde fue descubierta, y el perpetrador había tomado su ropa interior y el contenido de su bolso. Curtin había conocido a Ida en la estación de Düsseldorf y la convenció de ir con él a un café cercano antes de decidir dar un paseo juntos por un jardín público. Aquí la golpeó en la cabeza con su martillo antes de violarla. Después, Curtin infligió más heridas a Ida con el arma. Aunque ella suplicó por su vida, a él no le importó y continuó brutalmente con el asalto. Elizabeth Doria, una sirvienta de 22 años, conoció a Curtin fuera de un teatro el 11 de octubre. De manera similar a lo que ocurrió con Ida, la pareja fue a un café antes de tomar un tren a Grafenburg, donde caminaron a lo largo del río Klein-Düssel. Elizabeth fue golpeada con un martillo y luego agredida sexualmente. Después, Curtin asestó varios golpes en la cabeza de la joven de 22 años y la dejó por muerta. Elizabeth fue encontrada en coma al día siguiente y falleció debido a sus lesiones un día después. El 25 de octubre, una mujer de 34 años que caminaba a casa en el distrito de Flingern fue abordada por un hombre que más tarde resultó ser Curtin. Según informes, él preguntó: ¿No tienes miedo? Muchas cosas ya han sucedido aquí. La mujer lo ignoró y continuó caminando, y él se puso a su paso. Una hora más tarde la encontraron inconsciente y la trasladaron al hospital. La mujer no recordaba haber recibido un martillazo en la cabeza. La misma noche, otra mujer fue atacada en Hofgarten. Aunque quedó inconsciente, pronto recuperó la conciencia y fue a la estación de policía cercana, donde posteriormente fue llevada al hospital. Había recibido 4 golpes en la cabeza y había indicios de que el martillo de Curtin se había roto durante el ataque. El último asesinato de Goethe ocurrió el 7 de noviembre de 1929, cuando se encontró con Gertrude Albermann, de 5 años, en el distrito de Flingern. Persuadió a la pequeña para que lo acompañara a unos terrenos baldíos cercanos, donde la estranguló y la apuñaló 35 veces. Durante el ataque, Goethe agredió sexualmente a Gertrude. Horrorosamente, el Dr. Carl Berg sugirió en su informe que esto ocurrió mientras la niña de 5 años estaba muriendo. Para este momento, los asesinatos ya habían sido atribuidos al vampiro de Düsseldorf, y las autoridades concluyeron que había varios asesinos sueltos debido a las grandes diferencias en las víctimas, las armas de asesinato, y el hecho de que algunas víctimas fueron asesinadas y otras simplemente heridas. Para finales de 1929, la policía de Düsseldorf había recibido más de 13.000 cartas del público, y cada pista fue seguida meticulosamente. Durante el curso de su investigación, los detectives entrevistaron a más de 9.000 personas y recogieron 2.650 pistas. Se compiló una lista de más de 90.000 individuos como lista de sospechosos. En noviembre de 1929, 3 meses después de matar a Maria Hahn, Curtin envió una carta anónima tanto a un periódico local como a las autoridades, donde confesó el crimen y explicó que el cuerpo de María había sido enterrado en un campo. Incluyó un dibujo de un mapa y describió la ubicación de los restos. Fue lo suficientemente detallado que los investigadores no solo lo encontraron creíble, sino que pudieron localizar el lugar de entierro y recuperar los restos de María el 15 de noviembre. El análisis de la escritura demostró que ambas cartas fueron escritas por el mismo individuo, y Curtin también había escrito instrucciones sobre dónde encontrar el cuerpo de Gertrude Albermann, que se había encontrado antes el día que se recibió la carta.
Aunque nunca volvió a matar después del asesinato de Gertrude Alberman de 5 años, entre febrero y mayo de 1930, Curtin hirió a 10 personas más. Poco sabía él que uno de estos ataques llevaría a su caída. El 14 de mayo, Maria Budlik, de 20 años, fue abordada por un hombre no identificado en la estación de Düsseldorf. Ella explicó que estaba buscando trabajo y alojamiento. El hombre ofreció llevarla a un albergue local. Sin embargo, María se preocupó cuando el hombre intentó llevarla a través de un parque mal iluminado y escasamente poblado, y se negó a entrar en la zona. Como resultado, la pareja discutió. Otro hombre, que luego se supo era Curtin, se acercó a la mujer y preguntó si todo estaba bien. El hombre no identificado abandonó la escena y Curtin ofreció llevar a María a su apartamento para una comida. Aunque ella aceptó, en su casa le dijo que no quería tener sexo con él. Curtin inicialmente pareció no molestarle esto y dijo que la llevaría a un hotel, pero en cambio la atrajo hacia el bosque de Grafenburg, la agarró por la garganta e intentó estrangularla mientras la violaba. María comenzó a gritar y logró escapar cuando Curtin la soltó. María nunca reportó el incidente a la policía, pero escribió sobre la terrible experiencia en una carta a un amigo a la que puso una dirección incorrecta, lo que llevó a que fuera abierta por un trabajador postal. Al leer su contenido, el trabajador reenvió la carta a la policía, quienes se preguntaron si el hombre que había agredido a María estaba de alguna manera relacionado con la reciente ola de asaltos y asesinatos. Posteriormente fue entrevistada por los investigadores, pero no pudo recordar la dirección exacta del hombre que la atacó. Aunque pudo llevarlos a la propiedad, la casera confirmó que el inquilino de la habitación era Peter Curtin. Aunque no estaba en casa en el momento de su llegada inmediata, Curtin regresó al edificio de apartamentos poco después y vio a los oficiales de policía de pie en el pasillo comunal. En consecuencia, se marchó sin regresar a su cuarto. Ahora sabía que su identidad era conocida por las autoridades y, preocupado de que se le relacionara con sus crímenes, le dijo a su esposa August que había violado a Maria Budlik y temía que lo condenaran a 15 años debido a su historial criminal pasado. August le permitió irse por un breve periodo. Posteriormente, Curtin se quedó en otro distrito de Düsseldorf por más de una semana, volviendo a casa el 23 de mayo. Sin embargo, algo en él pareció haber cambiado a su regreso, ya que decidió decirle a August que él era el vampiro de Düsseldorf y la animó a entregarlo para que ella pudiera recibir el dinero de la recompensa disponible. Sin dudarlo, lo entregó a los investigadores al día siguiente. Expresó su asombro ante el nivel de violencia de su esposo, señalando que aunque él tenía antecedentes penales, ella no sabía que era capaz de tal brutalidad desenfrenada. Curtin fue arrestado a punta de pistola por la policía fuera de una iglesia el mismo día que su esposa lo entregó. Curtin, por su parte, no se resistió y, mientras estaba bajo custodia, confesó libremente sus crímenes, diciendo a los detectives que también era responsable del asesinato de Christine Klein, la niña de 9 años que había matado durante un robo en 1913 y el intento de asesinato de Gertrude Franken en 1913. Ninguno de estos casos había sido atribuido previamente al vampiro de Düsseldorf. Curtin finalmente admitió 68 delitos, incluyendo 9 asesinatos y 31 intentos de asesinato. Afirmó que estos actos horribles que había llevado a cabo durante las últimas décadas eran el resultado de las injusticias que sentía que había sufrido a lo largo de su vida, desde su miserable tiempo en prisión hasta la sombría crianza que tuvo de niño. Más tarde le dijo a los psiquiatras que la vista de la sangre de sus víctimas a menudo era suficiente para que él alcanzara el orgasmo, y afirmó que había consumido la sangre de varias víctimas, bebiendo de la garganta de una, el templo de otra, y lamiendo la sangre de las manos de otra víctima. Durante el asesinato de Maria Hahn, explicó que había consumido tanta de su sangre que le había causado vómito. Curtin fue juzgado en Düsseldorf el 13 de abril de 1931, habiendo sido acusado de 9 cargos de asesinato y 7 cargos de intento de asesinato. Curtin se declaró no culpable por razón de insanidad a cada cargo, pero luego cambió de opinión y decidió declararse culpable. Ante la corte afirmó no sentir remordimientos.
En cuanto a si el recuerdo de mis actos me hace sentir avergonzado, les diré que recordar todos los detalles no es desagradable en absoluto. Más bien lo disfruto. Cuando el juez preguntó a Curtin si tenía conciencia, él respondió que no tenía ninguna. Nunca he sentido ningún remordimiento en mi alma. Nunca pensé para mí mismo que lo que hice fue malo, a pesar de que la sociedad lo condena. Mi sangre y la sangre de mis víctimas deben estar en las cabezas de mis torturadores. Los castigos que he sufrido han aniquilado mis sentimientos como ser humano. Por eso no tengo piedad por mis víctimas. Cuando se le preguntó a Curtin por qué había confesado sus crímenes en primer lugar, le dijo al tribunal que era por August, declarando: ¿por qué no entienden que quiero a mi esposa y que todavía la quiero? He hecho muchas cosas mal, he sido infiel una y otra vez. Mi esposa nunca ha hecho nada malo. Incluso cuando se enteró de las muchas condenas de prisión que he cumplido, ella dijo: no te fallaré, de lo contrario estarás completamente perdido. Quería asegurar para mi esposa una vejez sin preocupaciones. Notablemente, la fiscalía tuvo a 5 médicos y psiquiatras diferentes testificando que Curtin estaba legalmente cuerdo y perfectamente en control de sus acciones y sus impulsos en todo momento. Muchos de estos expertos coincidieron en que la gratificación sexual era un gran motivo detrás de los asesinatos, que solo podía lograr esto a través de actos de violencia y la capacidad de ver el dolor y la miseria que estaba infligiendo. El doctor Carl Birch testificó que los motivos de Curtin eran 90% sadismo y 10% debido a la venganza que intentaba infligir después de comenzar a sentir que había sido perjudicado durante su vida. El doctor Birch habló con Curtin en numerosas ocasiones, ya que fue entrevistado extensamente mientras esperaba el juicio. Curtin mismo reconoció durante estas conversaciones que estaba motivado sexualmente y que asociaba excitaciones sexuales con actos crueles y brutales de violencia. La gran mayoría de sus crímenes se llevaron a cabo mientras August trabajaba por las noches, y la cantidad de cortes o golpes que infligía a sus víctimas dependía de cuánto tiempo le tomaba alcanzar el orgasmo. Durante estas entrevistas, Curtin también señaló que el arma que usaba no le importaba, siempre y cuando pudiera sacar sangre, aunque sí admitió cambiar de arma para confundir a los investigadores. Además, añadió que muchas de sus víctimas posteriores de estrangulamiento habían sobrevivido porque alcanzó el orgasmo muy temprano durante el encuentro. A pesar de estas entrevistas grabadas, Burton se contradiría más tarde al afirmar que había cometido asesinato y agresión para vengarse de una sociedad opresiva. Afirmó que buscaba venganza por el abuso que había sufrido a manos de su padre y el que había soportado mientras estaba en prisión. También añadió que sus retorcidos deseos habían comenzado a formarse mientras estaba encarcelado, explicando que había roto deliberadamente las reglas para que se le diera el aislamiento, donde tendría paz y privacidad para entregarse a sus fantasías. 10 días después de que comenzara el juicio de Curtin, el 22 de abril, el jurado deliberó durante 2 horas antes de encontrarlo culpable en los 16 cargos con los que se le había acusado. El asesino en serie de 48 años no mostró emoción alguna al ser condenado a muerte. Aunque no apeló su condena, intentó obtener un indulto del ministro de Justicia, un conocido oponente de la pena capital. Sin embargo, la petición fue formalmente rechazada el 1 de julio. En sus últimas semanas en prisión, Curtin escribió cartas de disculpas a los familiares de sus víctimas, habló con su confesor y vio a August por última vez. El 2 de julio de 1931, a las 6 de la mañana, Curtin fue decapitado por guillotina en la prisión de Klingelputz en Colonia. Aunque no tuvo ninguna palabra final, se informa que preguntó: «Después de que me corten la cabeza, ¿podré aún escuchar, al menos por un momento, el sonido de mi propia sangre brotando del muñón de mi cuello? Eso sería el placer para acabar con todos los placeres». Tras su muerte, la cabeza de Curtin fue dividida en 2 y momificada. Su cerebro fue estudiado y analizado para ver si mostraba alguna anormalidad que explicara su comportamiento violento y oscuro en vida, pero los expertos no encontraron nada notable. A finales de los años 40, la cabeza de Curtin fue llevada a los Estados Unidos y exhibida en el Museo Ripley's Believe It or Not, en Wisconsin Dells, Wisconsin.
Los psiquiatras, en su mayoría, están de acuerdo en que el comportamiento de Curtin fue el resultado de su necesidad egoísta y desesperada de alcanzar la gratificación sexual, que disfrutaba infligiendo dolor a los demás y lo necesitaba para satisfacer sus impulsos sexuales. Al igual que muchos de los asesinos en serie que hemos examinado en este canal, parece que Curtin no tenía interés en asumir la responsabilidad de sus acciones, como se vio durante su juicio cuando declaró: «Mi sangre y la sangre de mis víctimas deben recaer sobre las cabezas de mis torturadores». Estaba firmemente convencido de que no era su culpa que se hubiera convertido en un asesino violento y que simplemente era producto del abuso y el abandono de su padre. El abogado defensor de Curtin, el Dr. Alex Wenner, discutió con los muchos expertos que testificaron a favor de la fiscalía. Afirmó que la amplia gama de violencia y actos grotescos que su cliente había llevado a cabo era seguramente una señal de locura. El Dr. Wenner encontró al asesino en serie tan desconcertante que lo comparó con un enigma, donde le dijo al tribunal: «Curtin es el rey de los delincuentes sexuales porque une casi todas las perversiones en una sola persona». Eso es lo terrible. Curtin es un enigma para mí. No puedo resolverlo. El criminal Vermont solo mató a hombres. Landrieu solo mató a mujeres. Pero Curtin mató a hombres, mujeres, niños y animales. Mató a todo lo que encontró. El Dr. Wenner, por su lado, tenía razón. El comportamiento de Curtin como asesino en serie quizás sea lo más misterioso. Entre sus diversas armas se encuentran perfiles de víctimas muy diferentes, y su rango de crímenes lo convierte en uno de los asesinos en serie más anormales que conocemos, mientras que sus motivos pueden ser explícitamente claros, son sus patrones de comportamiento, o la falta de ellos, y el hecho de que rechazó el perfil clásico de asesino en serie que conocemos hoy en día es el aspecto más desconcertante de todo este caso.